La enseñanza de este día, como aparece ahí en la pantalla, es sobre la carta de Filemón y le he puesto de título Vidas transformadas, relaciones restauradas. Y le invito a leer la carta, la vamos a leer completa, no es muy larga, son 20 y algo versículos. Y si usted tiene su Biblia, puede abrirla, por favor. Y si no tiene su Biblia, se puede sentar al lado de un cristiano que generalmente anda con Biblia. Ábrala entonces o enciéndala, ¿cierto? Algunos ya usan digitales. Y vamos a leer toda esta carta en el nombre del Señor. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Esta es una carta muy pequeña del Nuevo Testamento y como introducción quiero decir lo siguiente. El cristianismo no es solo un conjunto de doctrinas. El cristianismo tiene doctrinas, pero es mucho más que eso. El cristianismo tiene que ver más con relaciones y principalmente con la relación con Dios y desde esa relación, la relación que vamos construyendo y restaurando con otras personas. Esta carta, hermanos, de Filemón es una manifestación tremenda y clara del amor, del perdón, de la restitución y de la reconciliación. Y en esta mañana hemos estado compartiendo y cantando sobre la familia de Dios, sobre lo importante del amor, de los hermanos en Cristo. Y esta carta está mostrando justamente algo que sucede en la vida de las personas y también sucede en la iglesia. Somos distintos, Jorge lo decía, somos diferentes, pero somos miembros de una familia. Y a pesar de que somos una familia, estamos aprendiendo, nuestro corazón está siendo transformado para amar a las personas como Dios quiere que las amemos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primero y grande mandamiento, el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque en la relación de amor, en las relaciones interpersonales basadas en el amor que Dios pone en el corazón de las personas, las relaciones pueden ser felices y productivas, mas no es sencillo, porque tenemos cosas que luchan en nuestros corazones contra eso. En este caso, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba preso escribiendo esta carta y le escribe a Filemón, un hijo espiritual, a alguien quien él pastoreó. Pablo pastoreó en un momento a Filemón y incluso en él se formó un ministerio y la iglesia se reunía en su casa. Y este contexto nos muestra cómo Pablo le escribe a Filemón intercediendo por una persona que se llama Onésimo. Y Onésimo era esclavo de Filemón, fue esclavo de Filemón. Y en el contexto nos muestra, y cuando uno lee un poco más en la historia, también nos damos cuenta que Onésimo se arrancó de la casa de Filemón, se arrancó de ser esclavo, no soportó. En ese tiempo la esclavitud era algo parte de la cultura, era socialmente aceptado, era parte de lo que nosotros conocían. Más bien hoy día claramente la esclavitud está abolida, aunque uno puede decir hay ciertos tipos de esclavitud. La esclavitud como se conocía en ese tiempo ya no existe. Pero Filemón era alguien que tenía a Onésimo como esclavo y claramente tenía ciertos derechos bajo ese contexto. Pero qué importante es desde ya, esto nos habla al corazón, porque Pablo intercede por Onésimo a la vida de Filemón, le escribe esta carta, de la misma manera como Cristo intercede por nosotros para poder ser reconciliados con Dios. La escritura en 2 Corintios 5, 19 al 21 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa realidad del Evangelio, cuando alguien conoce a Jesús y ve a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, y acepta a Jesús y reconoce que sus pecados solamente pueden ser perdonados cuando cree en Cristo, el recibir esa misericordia tan grande de Dios debiera empujar los corazones a ser personas que reconciliamos relaciones. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está intercediendo para que Onésimo pueda ser reconsiderado en la vida de Filemón y esa relación rota de manera probablemente muy violenta pueda volver a ser unida. Todos nosotros tenemos experiencia en esto. Todos nosotros hemos vivido relaciones rotas. Todos hemos vivido y hemos visto muy de cerca o no tan cerca cómo las relaciones se rompen a veces tan violentamente. Pero el Evangelio de Jesucristo es una palabra que viene a restaurar las relaciones rotas. Y esta carta que escribe a Filemón está muy claro que Pablo está en prisión y en el contexto histórico se puede ver. Y este apóstol le escribe a él que en su casa tenían iglesias. ¿Por qué en su casa? Hasta el siglo III, siglo IV, la iglesia comenzó a utilizar los templos. Antes las reuniones de la iglesia eran en casas. La iglesia no tenía propiedades. Eso con el tiempo fue aumentando y sobre todo después cuando Constantino se convierte al cristianismo, ¿cierto? El imperio romano de la época se convierte oficialmente al cristianismo. Es desde ese momento donde el uso de los templos se masificó. Hasta antes de eso las iglesias se juntaban en las casas. Había uso de templo en algunas partes, pero no era masivo, no era institucional. Y vemos cómo en el tono del verso 17, Pablo llama a Filemón hermano amado. O sea, Pablo, a pesar de estar a tremenda distancia de Filemón, de haber participado en algún momento en la vida de Filemón, todavía seguía amando a Filemón y lo consideraba su hermano amado, un colaborador, un compañero, con aquel quien tenía una estrecha relación. Y qué tremendo, porque en ese tiempo no había WhatsApp, hermano. No había Facebook, no habían teléfonos. ¿Cómo era la comunicación? Por cartas que se demoraban un montón en llegar.
Pero ¿cómo alguien podía establecer un vínculo afectuoso a pesar de todas esas limitaciones que a lo mejor a los niños nuestros les parecen increíbles? ¿Cómo ustedes podían vivir sin teléfono, sin WhatsApp? Bueno, en ese tiempo era así, pero se podía sostener relaciones de amor y compañerismo, porque cuando hay verdadero amor, las limitaciones comunicacionales se rompen. Y eso es importante porque el cristianismo viene a revolucionar nuestra manera de vivir, a restablecer lo que el ser humano siempre debió tener y debe tener y necesita, que son sanas relaciones interpersonales, restauradas en amor, en compañerismo, colaborativas, que se ayudan. Eso es típico del cristianismo, aunque no siempre hemos dado buen ejemplo en eso. Y por eso el Evangelio de Filemón, la carta a Filemón, nos está hablando sobre cuán importante es que cuando Cristo llega, cuando nuestra vida es transformada, nuestras relaciones deben ser restauradas. Y esto es muy importante. Onésimo vivía bajo el régimen de la esclavitud. Toda la sociedad estaba edificada bajo ese fundamento, o sea, era normal. Hoy día nos cuesta pensar un poco en eso. Era normal, era ese el fundamento de relaciones, pero ya en esa época había mucha tensión entre los esclavos y los amos, porque claramente no hay buenos amos y también no habían buenos esclavos, y eso genera mucha tensión, había rebelión. No, era muy común que los esclavos fueran brutalmente golpeados, eran oprimidos, reprimidos. Y aquel que se escapaba de la esclavitud en ese tiempo, como ustedes lo deben haber leído algo en la historia también de Estados Unidos, que quizás es un poco más cercana, vemos que cuando un esclavo se escapaba, esa persona era legalmente encarcelada, podía ser torturada, incluso muerta. En ese tiempo, el Imperio Romano, a los esclavos que se arrancaban, incluso podían llegar a crucificarlos. A ese nivel. Por lo tanto, cuando Onésimo escapa, sabe muy bien a lo que se arriesga. Y Filemón claramente tiene todo el derecho de reclamar que él se escapó sin autorización. Y esa era la realidad. Pero gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por el cristianismo. Gracias a Dios porque incluso, si nosotros sabemos algo de historia, el cristianismo en la historia desestabilizó la idea de la esclavitud. Aportó muchísimo para que fuera abolida la esclavitud desde el cristianismo por la visión de que todos somos creados a imagen de Dios. Somos iguales delante de Dios. Aquí el cristianismo vino a romper estas ideas de diferencias, de barreras. Ya no hay judío ni griego, ni escriba ni bárbaro. Ni hombre ni mujer, somos todos iguales delante del Señor en dignidad porque somos hechos a imagen de Dios. Independiente de cuánto tengamos en el bolsillo, independiente de cuánto tengamos de conocimiento en nuestra mente. Somos iguales y amados por Dios. Y eso es importante tenerlo en el corazón, como introducción. Gálatas dice, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto es bonito verlo, es hermoso saber esto. Porque a nosotros nos cuesta vivir esto. Porque siempre tenemos preferencias. A veces preferencias políticas. Me cuesta sentarme a la mesa con un chuncho a mí. Porque por gracia sois salvos. No, estoy bromeando. He almorzado con Jorge y con Fabián esperando que se conviertan. Y Colosenses 3:11 nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pero fíjese cómo el cristianismo penetra. El cristianismo viene al corazón de las personas más que a las reglas. El cristianismo no viene a romper las reglas, viene a transformar corazones. Porque lo que el cristianismo estaba haciendo en esa época de esclavitud no era abolir la esclavitud, sino que las personas comenzaran a ver distinto a las personas. Y Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Fíjense cómo el propio apóstol Pablo dice, si tú eres esclavo, si estás en esa condición, obedece a tu amo con temor, como si estuvieras obedeciendo a Dios. Y al amo le dice, ¿cierto?
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y a los que son amos, les dijo que tenían que ser generosos, compasivos con las personas. Eso está ahí en Efesios y usted lo puede ver. Por eso el propósito de esta carta es resolver un problema serio, un problema muy serio que se había suscitado. Onésimo tenía precio, su cabeza tenía precio. Él estaba arrancando. Él se escapó de la vida de Filemón. Y el Evangelio, hermano, vino a restaurarle. Él estaba huyendo, él estaba arrancando, pero Cristo le encontró en su vida, a través del propio apóstol Pablo, hermanos. Por eso, posiblemente, Onésimo, para arrancarse y poder llegar lejos, robó algo hizo, porque para poder llegar a algún lugar él necesitaba recursos. Y probablemente en esa huida, ante esa incapacidad de poder dialogar, por supuesto, con Filemón, él se va muy lejos. Y qué tremendo, porque aunque la gente se arranque lejos, Dios va a estar hasta ahí. Aunque la gente corra y se arranque de Dios, Dios va a ir a buscarlo. Y es tremendo, porque Onésimo, arrancando, ahí en el camino se encuentra nada menos ni nada más que con el apóstol Pablo, que lo tomó como un discípulo y lo evangelizó y comenzó a predicarle y a enseñarle. Por eso el tenor de esta carta es una carta de perdón. Es una carta de perdón. Una palabra que a veces nos cuesta hasta pronunciar. Perdón. Perdón. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? Honestamente y con corazón sincero. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? Porque si ha pasado tiempo, ¡wow! Necesitamos de Cristo. Porque el Evangelio, hermano, el Evangelio nos debiera llevar siempre a los pies de la cruz y a ver nuestros propios pecados. Y estaríamos siempre pidiendo perdón. Entonces, Filemón debería perdonar a aquellos que Dios ya había perdonado. Ese era el desafío para Filemón. Filemón iba a tener que perdonar a aquel que Dios ya perdonó. Onésimo fue perdonado por Dios y Filemón tenía ese desafío. Filemón no debía hacer pagar a alguien por quien Cristo ya había sido castigado en la cruz. Y ese es un tremendo desafío, porque muchas veces hemos recibido daños, nos han ofendido, nos han fallado. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar? Y sostenemos relaciones destruidas y creemos que Dios puede bendecirnos así. No, Dios es claro en eso. Por lo tanto, Filemón debía recibir como a un hijo al esclavo que le había deshonrado. Qué gran desafío para Filemón, ¿cierto? A aquel que le deshonró, a aquel que le robó, a aquel que le falló, a ese, en vez de recibirlo no solamente de vuelta, tenía que recibirlo como un hermano, como un hijo. Porque, ¿saben qué? El Evangelio sí puede hacer eso. Porque Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros siendo enemigos de Dios, vinimos a ser hijos y herederos. No solamente hijos, sino que herederos por las misericordias del Señor. Por eso la expectativa de Pablo, hermanos, esta expectativa era que le recibiera como hermano, ¿cierto? No como esclavo. Incluso le dice en el verso 17 que lo recibiera como a él mismo. Piensa que Onésimo, cuando lo veas, soy yo. O sea, se puso en el lugar. Quiero que lo recibas como me recibirías a mí, dijo el apóstol Pablo. Y que además le perdones, versos 18 y 19. Y tal vez incluso le estaba pidiendo que lo liberara de la esclavitud. Filemón tenía el derecho de mantenerlo como esclavo. Pero Pablo le está sugiriendo esta petición. ¿Por qué Pablo puede pedir algo así? ¿Por qué Dios nos puede pedir hoy día que aquellas relaciones rotas que tienes tú, aquellos problemas que tienes con tu cónyuge, aquellos problemas que tienes con tu madre, con tu padre, sean restaurados? ¿Por qué Dios nos puede pedir eso? Por el amor de Cristo, hermano. Porque Cristo murió por tus pecados. Porque Cristo te reconcilió con Él. ¿Por qué más puede hacerlo? Porque Pablo y Filemón tenían una relación previa. Pablo había discipulado a Filemón, lo había traído al Evangelio, lo había educado en Cristo. Y además porque Pablo era apóstol, y el apóstol era tener jinetas. Él tiene autoridad apostólica. Él tenía autoridad, como dice la Escritura, para lo que sea atado aquí en la tierra, sea atado en el cielo, que es atado en el cielo es atado en la tierra. Esa capacidad era la autoridad apostólica que tenían ellos de maneras tremendas, incluso para perdonar pecados. No sé si usted lo ha visto eso en la Biblia. Ellos tenían una representatividad divina tremenda en el primer siglo para que el Evangelio se expandiera fuertemente.
Pero vamos a la carta, porque todo esto es introducción. ¿Cuál es entonces el énfasis principal de esta carta? Yo anoté 5 puntos rapiditos que voy a ver como énfasis. Primero, el poder del Evangelio. El primer punto que usted va a notar aquí, el poder que tiene el Evangelio. Porque el Evangelio rompe todas las barreras. El Evangelio alcanza a quien sea, hermanos. El Evangelio puede alcanzar a las peores personas de este mundo, como también a los que se creen buenos. El Evangelio llega a todos. Es un abrazo a aquellos que todos menospreciaron. El Evangelio acoge a los que fueron desechados. El Evangelio ama a aquellos que son repudiados. Porque Cristo es así. Él tocó como Jesús, Él tocó a los leprosos. Él tocó y conversó con mujeres que en ese contexto cultural eran menospreciadas. Bendijo a los niños, recibió a los publicanos, conversó con los pecadores, le abrió las puertas del reino a todas las personas. Incluso a nosotros, que estamos aquí. Porque Cristo es la manifestación tremenda, encarnada del Evangelio, del mensaje de reconciliación, del mensaje de restauración. ¿Qué más vemos en el Evangelio? La igualdad. Como le dije delante, hermanos, somos todos iguales, todos iguales. ¿Qué más podemos apreciar aquí? La providencia del Evangelio. ¿Cómo Dios puede encontrarse con alguien a pesar de que huya? Cómo Dios provee todas las circunstancias. Por eso yo creo que si hoy tú estás aquí de visita, es porque Dios lo quiere. Porque Dios en su providencia ha querido que hoy estés aquí y escuches lo que tienes que escuchar. Porque si hay reconciliaciones que resolver, Dios te va a hablar. ¿Lo ven, hermanos? Hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Dios les está hablando. A mí también. Dios nos habla por su palabra. ¿Qué más vemos? La gracia del Evangelio. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios para con nosotros. Dios se derramó hacia nosotros sin nosotros tener algo que motivara a Dios, porque somos pecadores. ¿Qué vio Dios en Arturo Valdebenito? ¿Qué vio Dios en mí? No tengo idea. No sé. Nada bueno hay. La pura misericordia del Señor me alcanzó, como nos alcanza a todos los que estamos aquí hoy día. Pero además vemos que el Evangelio tiene algo muy tremendo, que se llama perdón. Por eso el Evangelio, cuando llega al corazón, llega, además de restaurarnos, llega con desafíos. Porque aquel que ha sido perdonado debe perdonar. Aquellos que fueron libertados por Cristo deben terminar con el juicio sobre los demás. Aquellos que fueron salvos por gracia, necesitamos ser canales de esa gracia hacia otras personas. Y aquellos que experimentaron el amor de Dios deben distribuir generosamente ese amor hacia otras personas. Por eso esta carta, hermanos, y esa era toda introducción, esta carta, hermanos, nos habla de esta maravillosa oportunidad de tener relaciones restauradas. Yo te animo en esta mañana a que pienses, a que medites qué relaciones rotas hay y que Dios te va a desafiar hoy día a restaurar. Y eso no significa que vamos a ser amigos como siempre. Eso es un proceso. Pero si no perdonas, si no haces el puente, la relación nunca va a existir. Si Cristo no hubiera ido a la cruz y hubiera entregado su vida por nosotros, nunca tendrías la oportunidad de tener hoy una relación con el Padre de los cielos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es tan relevante. El punto 1 que vamos a ir viendo ahora, si usted tiene su Biblia ahí, vamos a ir leyendo y comentando expositivamente los textos. El primer punto que quiero tratar ya de la carta misma, del texto directo, el Evangelio nos hace interdependientes con otros y dependientes de la gracia de Dios. Si usted ve los 3 primeros versículos, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo y al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo tiene claro que para llevar a cabo su tarea no puede solo. Necesita personas a su lado. Usted quiere hacer una empresa, solo no puede. Necesita trabajadores, necesita jefes, supervisores. Usted quiere formar una familia, necesita ayuda, necesita a alguien, idealmente una persona a su lado. Si no está, va a necesitar colaboración de otras personas. Solos no se puede. Dios ha querido
que entendamos eso. Y el Evangelio nos hace sensibles y nos hace realistas de saber y darnos cuenta cómo necesitamos de los demás, cómo nos necesitamos unos de otros. Somos interdependientes. Y es bonito ver aquí cómo esta gracia, esta misericordia llegó al corazón de Pablo. Él teniendo tremendos dones, tremendas habilidades, él reconoce que necesita estar con otras personas, acompañándose de otros. Eso muestra humildad. El que cree que puede solo es muy orgulloso. Pero aquel que dice, necesito de ti, necesito tu ayuda, necesito que estés conmigo. El que dice, acompáñame. Esa persona es humilde porque reconoce sus limitaciones. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, comenzamos a mirarnos así, débiles y necesitados de Dios y de los demás. Por eso esta carta es tan preciosa, porque habla de estas relaciones, cómo deben ser, cómo debiéramos nosotros incluso al interior de nuestra iglesia profundizar nuestras relaciones, cómo ser más interdependientes, más comunicados unos con otros. Yo he visto grandes avances en estos meses, quizás en los últimos 8 meses, 9 meses, grandes avances, pero yo creo que eso puede ser mucho más, porque nos necesitamos, hermanos, necesitamos estar juntos. La gracia, hermano, la gracia del Señor es la causa de la salvación. Lo vemos ahí en el texto, en el verso 3. La gracia del Señor es la causa de la salvación, y la paz, hermanos, es el resultado de la salvación. Cuando Cristo llega, la gracia llega a nuestra vida, la paz en las relaciones se va a establecer. Y es natural que suceda cuando el Evangelio entra en nuestro corazón. La gracia es la fuente de todas las bendiciones, y la paz es la síntesis de esas bendiciones. Claro, porque cuando Dios llega al corazón de una persona, esa persona va a estar en paz. Su vida se va a comenzar a ordenar. Poco a poco nuestra vida se ordena y eso nos trae paz. Hermanos, donde hay gracia, hay paz. Y es imposible que tengas paz hoy día si no dejas que la gracia del Señor obre en tu corazón. Si la gracia del Señor no obra en tu corazón para traer paz a las relaciones interpersonales, nunca tendrás paz y siempre estarás inquieto, siempre con problemas en tu corazón, hasta que la gracia del Señor abunde en tu corazón. Y eso es lo que hizo Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Dios nos justificó, ¿para qué? ¿Para qué fue la cruz? Para que hubiera paz. Para que pudieras orar y decir, Padre, ayúdame, Señor. Yo te pido, Dios, que me ayudes, que me acompañes, Señor. Tú eres mi Padre, cuento contigo, Señor. Para que tú puedas hacer eso, alguien tuvo que ir a la cruz. Y eso es pura gracia del Señor. Segundo, el Evangelio nos impulsa a animar a las personas a vivir el Evangelio. Del verso 4 al 7. Miren lo que Pablo destaca de Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Démonos cuenta cómo Pablo destaca a Filemón. Él escuchó de lejos cómo su hijo espiritual, Filemón, era un ejemplo de amor y de fe. Y eso llegó a los oídos de él. Y él lo primero que hace es reconocer. Fíjense, aquí hay algo práctico. Esta carta es muy práctica. Si usted quiere tener buenas relaciones, déjese de criticar y comience a animar a las personas con las cosas que hacen. Si hay algo que yo escucho que es muy típico chileno, es que somos muy criticones. La gente que nos ve desde fuera se impresionan cómo el chileno alega tanto por todo. ¿Y saben qué? Yo lo veo en las relaciones interpersonales. Pablo, a pesar de que puede reconocer deficiencias en las personas, pecados en Filemón, él lo conoce muy bien, lo primero que hace es destacarlo, honrarlo, reconocerlo, las cosas que sí hace. Él no es lisonjero, o sea, él no es chupamedia, pero sí reconoce y es un hombre agradecido de las personas que tiene al lado. Nosotros tenemos que aprender a dar gracias por quien tenemos al lado. Para que su vida y sus relaciones interpersonales mejoren, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a dar gracias por las personas con que vivo, las personas que tengo a mi lado. Te pregunto,
¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por la vida de alguien y también se lo dijiste a ella? Cri, cri. Cri, cri. Cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, comenzamos incluso a ser agradecidos por lo que tenemos y lo que aún no tenemos. Comenzamos a dar gracias por las personas que nos acompañan, aunque son imperfectas como nosotros. Comenzamos a dar gracias incluso por aquellos que nos ofenden, porque a través de ellos incluso maduramos. Comenzamos a dar gracias por todo, porque si estamos aquí hasta hoy día, es pura misericordia del Señor. La gente tiene como costumbre quejarse, y Pablo, en vez de quejarse, y incluso como técnica de negociación, en vez de ir primero a decirle y ponerle la jineta encima y decirle yo soy apóstol y puedo pedirte lo que quiera, él viene y le dice que le quiere pedir de una manera voluntaria, que del corazón de Filemón esto salga. Fíjense el verso 6, nos muestra cómo este evangelio transformó la vida de Filemón también, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo también enaltece cómo Filemón bendice a las personas. Hermano, Filemón era una persona probablemente adinerada. Era una persona que tenía recursos. En ese tiempo, si alguien tenía esclavos es porque tenía recursos. Probablemente era comerciante y él abrió su casa, él abrió su hogar. Él dijo, ok, si la iglesia de Cristo va a establecerse, que sea en mi casa. Abrió su hogar, quiso bendecir el reino de Dios abriendo su hogar, pero al mismo tiempo él no solamente abrió su casa, sino que él bendecía a la gente, ayudaba a las personas, los consolaba. Fíjense el verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un cristiano maduro, un hombre que estaba con el evangelio bullando en su corazón, siendo misericordioso, consolando a la gente, ayudando a las personas. Pero Pablo viene y le dice, hey, tienes que considerar esto, lo que yo te voy a decir. Reconozco que eres un hombre que ha crecido, reconozco todo lo que estás haciendo. Y en esto tenemos que aprender también. Otra cosa práctica hoy día. ¿Usted quiere buenas relaciones con las personas, hermano? ¿Sí? ¿Quiere tener buenas relaciones? Aprendamos de esto. Antes de decirle a alguien algo difícil de decir, antes de venir y darle un palo en la cabeza, como dicen por ahí, ¿cierto? Debemos aprender a levantar el corazón de las personas con las cosas buenas y agradeciendo, si miramos bien, por la bendición que son al lado nuestro. Tenemos que aprender a reconocer que también son personas que necesitan aliento. Y no solo palos en la cabeza. ¿Cierto? Y es muy típico en las relaciones de matrimonio, que me toca a veces pastorear. Las veces que conversan es para retarse el uno al otro. Pero cuando se motivan, cuando alientan el corazón. Pablo estaba así haciéndole en el brazo a Filemón, sacando la vena, para después meterle la vacuna. Y hay personas que llegan en frío y solo reclaman. Viene entrando el marido a la casa y reclamo. Viene la esposa llegando, reclamo. ¿Cuándo agradecemos? ¿Cuándo motivamos al otro a cambiar? ¿Cuándo ayudamos a que el evangelio entre en nuestras relaciones? Por eso es tan hermosa esta carta. Tercero, el evangelio nos hace grandes. Deme un segundito, ahí está. Tercero, el evangelio nos hace grandes por medio de la humildad. Hermanos, nunca vamos a ser más grandes que cuando somos humildes. Grábelo en su corazón. Nunca va a ser más grande usted hasta que sea humilde. Pablo pide, por favor, lo que podría pedir como un derecho. Pablo está pidiendo un favor a algo que tiene todo el derecho de pedir. Y yo creo que ahí también tenemos que aprender en las relaciones. Muchas veces las personas exigen porque creen tener todos sus derechos y a veces los tienen. Pero qué bueno es aprender que aunque tengamos los derechos, podemos poder pedir las cosas, por favor. Por favor.
por favor, si quieres, si puedes, me podrías ayudar, a pesar de que tiene todo el derecho. Pablo no usa su autoridad, no solicita sus derechos, sino que pide que lo haga en el camino del amor. Y él viene y le dice, te ruego por amor. Qué bueno sería que nuestras relaciones fueran así. Que si vamos a pedir algo, lo pidamos, que lo hagamos por amor. No lo hagamos por obligación. Si vamos a ser buenos esposos, hagámoslo por amor. Si vamos a ser buenas esposas, hágalo por amor. No por obligación. Y Pablo viene y le dice, hazlo, te pido, lo que te voy a pedir, no lo hagas por obligación, no lo hagas por todo lo que yo tengo como autoridad, hazlo por amor. Pablo tenía esta autoridad para hacerlo, pero lo primero que él hace es animar a las personas, hermanos, los anima. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, fíjate, por lo cual, cuando dice ahí por lo cual, es todo lo que decía anteriormente, y ahí venía hablando sobre cómo Filemón había recibido el evangelio por Pablo, por todo eso, él tendría el derecho de pedirlo. Pero el punto 2 nos dice aquí, miren, el amor es la base de las relaciones, dice, más bien te ruego por amor. Verso 9, más bien te ruego por amor siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Le pregunto, hermana, hermano, ¿cómo hoy día usted pide las cosas en casa? ¿Cómo las pide? ¿Las pide por favor? Cuando no reaccionan las personas, ¿te molestas? ¿Te molestas? ¿Las exiges de verdad de corazón de la gente? ¿O solamente porque siempre quieres cumplir tu deseo? Yo creo que el evangelio tiene que transformar incluso nuestra manera de cómo nos hablamos. Hermanos, si hay algo que tenemos que aprender es que la humildad abre las puertas. La soberbia las cierra. ¿Le ha pasado, no? A mí me ha pasado. Muchas veces. La humildad abre puertas, la soberbia las cierra. Dios cambia, hermanos, a las personas cuando se nacen de nuevo. A veces, si usted está en una condición donde usted es creyente y su cónyuge, por ejemplo, no creyente, usted no puede exigir lo mismo que le puede exigir a un creyente. Porque las personas comienzan un cambio profundo cuando Cristo entra en sus corazones. Y a veces estamos pidiéndole algo a personas que no pueden darlo aún, porque no pueden ver quizás lo que nosotros conocemos hoy día y vemos. Y fíjate cómo Pablo viene y ruega por su hijo Onésimo y le dice, a quien engendré en mis prisiones. Él explica cómo Onésimo, quien era un esclavo, ese Onésimo esclavo ya murió. Hoy día hay uno nuevo, un nuevo Onésimo, uno que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y ese Onésimo, una nueva criatura creada en Cristo Jesús, va a ser muy distinto al Onésimo anterior. El Onésimo que Filemón conoció ya no existe. Y el Onésimo nuevo va a recibirlo. Y ese Onésimo quiere que lo reciba como un hijo, a alguien que ama, que puede amar y que puede entregar amor. Cuarto, las personas tienen propósito según Dios. Fue inútil, pero ahora será útil. Algo que el evangelio puede hacer en la vida de todos nosotros es que de personas inútiles nos convierte en personas útiles. Las personas que a veces menospreciamos en el pasado, mediante la obra de Cristo, pueden venir a ser importantes en nuestra vida. Personas que a veces pudiéramos desechar en nuestra historia, hoy día pueden ser valiosas cuando Cristo llega a sus corazones. Si alguien se convierte, hermano, si alguien se convierte a Cristo, la vida de esa persona cambia. Comienza este proceso. El carácter comienza a cambiar, la actitud comienza a cambiar. Y eso es una bendición para las relaciones interpersonales. Por eso es tan relevante que nos acerquemos al Señor. Y este evangelio continúa hoy día y hasta que nos partamos de aquí en nuestra transformación. El evangelio, hermano, también es generoso y nos hace generosos. Mire el verso 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, pero que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. A Pablo le convenía que Onésimo estuviera con él.
pero Él lo cedió. Nosotros necesitamos ser generosos en nuestras relaciones. Si queremos restaurar relaciones, tenemos que ser generosos, generosos. Fíjense cómo Él fue. Él dijo, ok, a mí me conviene que esté aquí, pero quiero que vaya contigo. Quiero que esté contigo, quiero que sea útil contigo. Y tenemos que ser generosos para poder cosechar bendición. Si no somos generosos, no vamos a vivir lo que Dios puede hacer cuando sembramos de nuestras vidas en otras personas. Aunque Pablo tiene ese derecho de pedir, él decide ser generoso y entregarlo en las manos de Filemón. Cuarto, el evangelio existe bajo la soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Qué quiero decir con esto y que la carta nos muestra? Que confiamos en la soberanía de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, por ejemplo, perdonando a alguien que no lo merece, nosotros entregamos en las manos de Dios los resultados. Cuando nosotros no queremos perdonar, los resultados están en nuestras manos. Y Dios lo dice clarito en Romanos. Cuando obra la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios. Si usted quiere ver a Dios en sus relaciones, no tome usted justicia, sino que perdone. Sea generoso en perdonar, porque si usted lo hace, todo queda en las manos del Señor. Aquí vemos como el texto, el verso 15, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo está diciendo, o sea, fue súper bueno que se arrancara de tu lado. Fue súper bueno al final que saliera de tu lado en ese minuto, porque al final volvió contigo. Él estaba viendo, el apóstol Pablo, que la soberanía de Dios, Dios estimó hacerlo de esa manera. ¿Y qué cosechó al final Filemón? Un hijo nuevo, cuando Onésimo estuvo a su lado. ¡Qué bendición! Ese hijo, esa persona que tiene ahí ya no es esclavo, sino que es su hijo con quien puede tener relaciones. Hermanos, si usted puede confiar en Dios, Dios tiene todo el control de su vida, del tiempo, de las personas, de las relaciones. Usted debe vivir conforme al Evangelio. Punto 2, ponemos la vida en favor de los demás y no usamos a los demás en favor nuestro. Verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es importante esto. ¿Por qué queremos personas a nuestro lado? ¿Solo para ayudarnos o también para ayudarles? Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, no solamente vamos a querer personas a nuestro lado para que nos ayuden, nosotros vamos a querer ayudar también a las personas que tenemos a nuestro lado. Un cristiano cuya vida ha sido transformada tendrá relaciones restauradas y debemos aprender, hermanos, a identificarnos con los errores de los demás. Es muy común que nosotros en las relaciones critiquemos a quienes nos ofenden, pero ¿cuántas veces nosotros también ofendemos? La Biblia nos dice, todos ofendemos muchas veces, pero cuando nos ofenden a nosotros, es algo claramente mucho más grave para nosotros que cuando nosotros ofendemos a otros. A veces cuando ofendemos a otros nos hacemos los lesos, ¿sí o no? Como que aquí no pasó nada. Es como que le tratamos de bajar el perfil, pero cuando a nosotros nos ofenden, la cosa se pone grave. Nosotros tenemos que darnos cuenta y aprender y darnos cuenta, como lo hizo el apóstol Pablo con Onésimo y Filemón, a identificarnos con los problemas de las personas. Mire lo que el verso 18 dice, si en algo te dañó, si en algo Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cómo podemos llegar a ser capaces de poner nuestra vida en favor de otras personas? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El Evangelio, hermano, nos permite ir más lejos de lo que nosotros podríamos hacer naturalmente. Verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo espera mucho más de Filemón, mucho más. Y qué maravilla, hermanos, qué maravilla es poder esperar mucho más del Evangelio en nuestras vidas. Si Dios está en tu corazón, Él está esperando que tu corazón vaya mucho más allá en la restauración de las relaciones. Si hoy día estás
sin pelear con alguien, fantástico. Pero Dios quiere que vayas mucho más allá, que haya más generosidad, como Cristo ha sido generoso contigo. Mira lo que la Escritura nos dice en Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Cristo actúa en los hijos de Dios. Cuando tú te dispones a restablecer relaciones, te vas a dar cuenta que hay cosas que tú no hiciste y que Dios comienza a bendecir. Cuando he podido pastorear restauración de relaciones, me he dado cuenta que la gente dando pequeños pasos logran tremendos frutos porque Dios comienza a respaldar esas restauraciones. Lo que Dios quiere en la vida de todos sus hijos es relaciones restauradas. Y termino con esto. Cuando alguien realmente tiene a Cristo, va a perseverar en el Evangelio. Verso 23 al 25. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Quién era Marcos? Y con esto termino. ¿Quién era Marcos? Era un joven que en Hechos 15 no quiso seguir predicando con Pablo. Se bajó del bote. Y eso generó tremendos problemas. Fue menospreciado en su minuto porque no quiso ser misionero con ellos. Y qué interesante porque después, más adelante en la historia, y aquí en estos textos, Pablo después lo llama y lo llama colaborador de él, en el caso de Marcos. Pero ahí también está Demas. Demas es una persona que aparece 3 veces en la Biblia. En Filemón 24, aquí es nombrado como una persona que colabora con Pablo. En Colosenses 4:14 no se habla nada mucho de él, solamente se nombra, sin recomendación. Pero en 2 Timoteo 4:10 dice, no persevera porque amó más el presente siglo. O sea, en este caso Demas pasó de cooperador a ser una persona neutral y de neutral pasó a ser una persona que se fue al mundo. Él no perseveró. A veces nos vamos a encontrar con personas así. Algunos como Marcos, que partieron muy mal y terminaron muy bien, pero van a haber Demas, que partieron muy bien en el Evangelio y terminaron alejándose de Cristo. Así son las relaciones interpersonales. Pero nosotros podemos amar a Demas y podemos amar a Marcos. Dios nos está llamando, hermanos, a vivir de esta manera en las relaciones interpersonales. El verso 25, al igual que en el verso 1, en los primeros 3 versículos, Pablo partió con la gracia y vuelve a terminar con la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo terminó y comenzó esta carta con la gracia. Por la gracia somos salvos, por la gracia vivimos, por la gracia entraremos en el cielo. Y yo anhelo, hermanos, anhelo para esta iglesia que podamos vivir cada día más en amor y compañerismo como iglesia. Que podamos ser hermanos que se amen, que podamos perdonarnos mutuamente, pero no solamente aquí dentro, sino que también podamos hacer esto con las relaciones que tenemos por fuera. Fuimos llamados al ministerio de la reconciliación, reconciliándonos con padres, reconciliándonos con hermanos, con primos, mostrando el amor de Cristo, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, porque vidas transformadas, hermanos, produce relaciones restauradas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a orar.